años de escuela, tienen la Plaza de la Salud. O sea, órale. Y esas ya tocó a ti, ya cerraron la 13 Sur. Está cerrada toda la 13 Sur hasta la 27. Con mesitas, todo así bien cool. ¿No han ido por tu escuela? No. ¿No? Sí, pero para... Algunos ya no nos va a tocar regresar, doctor. ¿Por qué? Tampoco ya terminan. Algunos ya terminamos este semestre, doctor. O sea, que ya entra al internado en junio, en julio. Sí, en julio. No, pues no. Todos. Se pasan Efro. ¿Verdad, Brenda? Bueno. ¿A quién le No, toca la sí se tarde? pasan. Si quieren vayan poniendo en donde nos quedamos ayer. En lo que la van poniendo, les voy dando un pequeño resumen de las cosas más importantes, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de saber estos métodos de estimación de la función renal? Para empezar, cuando nosotros detectamos o sabemos, o más bien queremos saber si la función renal está disminuida, se deben de valorar varias cosas. Una, la albuminuria, un sedimento urinario anormal, ya sea que encontremos también hematuria de tipo glomerular. Los desórdenes tubulares renales los vamos a identificar gracias a la excreción de electrolitos, la densidad urinaria, como tal, otras patologías anormales, ya nos explicaron más o menos ayer. Hay ciertos cilindros urinarios que son a lo mejor característicos de ciertas patologías. ¿Qué otra cosa? Y también integrar como tal un estudio de imagen para confirmar lo que tú estás sospechando. Hay muchos médicos que retrasan, hay médicos que son pro biopsia y hay otros que son, o sea, no, para nada les mandarían a hacer una biopsia a los pacientes. ¡Corra! Pero, pues, o sea, obviamente sí, una biopsia renal es el último escalón al cual ustedes deben de acudir y tiene sus indicaciones. Entonces, siempre es más fácil que ustedes empiecen a estudiar un paciente con un ego o con unas tiras reactivas y de ahí van escalando. O sea, siempre que estudien a un paciente vayan de menos a más. Entonces, todo, todo esto pues ya nos va generando como tal pues nuestro diagnóstico integral. Entonces, como de lo que vimos ayer en la química sanguínea, retomando, o sea, los valores de creatinina, o sea, la creatinina es es un valor estándar que utilizamos para medir indirectamente la función renal, porque como ayer les dije, tiene las 3 Bs, es bueno, bonito y barato. Como tal, tiene muchos también, o sea, limitantes en las cuales, o sea, se puede ver alterada. Por ejemplo, una disminución de creatinina, ayer lo comentábamos que era, puede ser que el paciente esté ultrafiltrando, o sea, que la filtración esté súper aumentada, que como tal tenemos una disminución de masa muscular. También en pacientes con cirrosis, la creatinina puede llegar a estar disminuida, o en pacientes con un peso extremadamente bajo. También en pacientes con hipoalbuminemia vamos a tener un incremento en la excreción de creatinina. Entonces, todos estos son factores que pueden ver sesgado el valor de la creatinina. Y como tal, por ejemplo, ¿qué nos puede causar elevación de la creatinina? Obviamente una disminución en la tasa de filtración glomerular. Recuerden que la creatinina es una sustancia que o sea, se excreta y tiene una pequeña reabsorción. O sea, si recuerdan, la única sustancia que no se reabsorbe y se excreta al 100% es la inulina. La creatinina tiene una pequeña cantidad que se llega todavía como a quedar ahí o que llegamos a reabsorber. Por eso
pues, o sea, no es tan útil fisiológicamente como la inulina. Ahora, si un paciente tiene un incremento en la masa muscular, o utiliza pesos extremos, tiene el consumo de creatina o grandes cantidades en la ingesta de carne, también o sea, van a provocar elevación de la creatinina. Ahora, hay fármacos que van a disminuir su secreción, entre ellos, por ejemplo, el trimetoprim, algunos inhibidores de la transcriptasa inversa, la miodarona y demás. Entonces, como ven, pues hay muchas, o sea, ya lo mencionamos ayer, muchas alteraciones que como tal van a sesgar ese valor de la creatinina, pero pues es lo que tenemos a la mano. Ahora, el nitrógeno ureico, se va a elevar a diferencia de la creatinina, o sea, el nitrógeno ureico o el BUM, sí se va a reabsorber en el túbulo proximal y se va a ver aumentado cuando tenemos depresión de volumen. Entonces, si nuestro paciente tiene poquito volumen, pues la concentración sérica de BUM se va a aumentar. Eso es para que lo tengan en cuenta. Y ya después, o sea, cuando ahorita que veamos lo de las fórmulas de MDRD, CKD-EPI, con cistatina y eso, vamos a entender cuál es la más conveniente usar y por qué existen muchísimas fórmulas, pero pues cada una tiene su estudio. Entonces, para dejar los valores claros del ego, densidad urinaria normal la vamos a tomar de 1.008 a 1.0012. El pH lo vamos a dejar en 5.5 a 6.5. Y como ya les dije ayer, la proteinuria, dependiendo del número de cruces, cuando nos indican trazas, son de 5 a 20 miligramos por decilitro. Una cruz, 30 miligramos. 2 cruces, 100 miligramos. 3 cruces, 300 miligramos. 4 cruces, más de 1 gramo. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, en el ego nos va a detectar albúmina, más no nos va a detectar, o sea, como tal va a ser albuminuria, pero nos va a detectar una microalbuminuria. Para eso ya necesitamos una recolección de 24 horas. Y pues ya, o sea, quedamos que todo lo que nos llegue a aparecer en el ego, sangre, esterasa leucocitaria, nitritos, glucosa, cetonas, bilirrubinas, urobilinógeno, todo eso debe de ser negativo o normal, como lo reportan. Si ya llegamos a tener alguna alteración en cualquiera de estos, pues entonces proseguimos a hacer un estudio más completo para estudiar pues cuál es esa causa. Entonces, si se dan cuenta, el ego, o sea, ¿qué te cuesta un ego? Como 50 pesos más o menos, o sea, un ego te da muchísimos datos. Ahora, quedamos que en el ego nos van a referir dos cosas, un estudio macroscópico y un estudio microscópico. El estudio microscópico que nos van a dar va a ser un estudio estandarizado, o sea, donde la máquina automáticamente ya determina cuántos leucos, cuántas células escamosas, cuántos eritrocitos, cuántas bacterias, etcétera. Pero lo vimos, es como biopsia del aparato de la nefrona, porque nos va a indicar orales. ¿Por qué? Y lo vamos a ver mediante cilindros. Quedamos que son cilindros, pues por la forma del tubo. Entonces, y más que nada porque pues los túbulos, o sea, sabemos que constantemente los epitelios se van a estar regenerando y vamos a tener esa descamación normal. Pero ya cuando tenemos cilindros, por ejemplo, granularios, pues ya no es algo normal, tenemos que seguir. Y como tal, pues también, o sea, vamos a llegar a encontrar cristales. Y bueno, esos cristales ya, o sea, ya me imagino que ya llevaron uro, o sea, existen cristales de todo tipo y hay unos más relacionados a lo mejor con fármacos, hay cristales de calcio, etcétera. Entonces, ahorita
En el urocultivo, a lo mejor no vamos a ahondar tanto como lo harían en infectología, donde nos vamos a detener a decir cuál es el tratamiento específico ni nada, pero sí sería importante que aclararan lo de cuántas unidades formadoras de colonia vamos a tener, por ejemplo, en una muestra de chorro medio, en una muestra obtenida por sonda vesical, en una muestra obtenida por punción suprapúbica, porque eso, o sea, como tal, pues no, como médico de primer contacto es lo que nos corresponde identificar el patógeno y dependiendo de eso, mandar un tratamiento. Entonces, si hasta aquí no tienen ninguna duda, pues pueden continuar. Brenda, ¿crees que podrías repetir, porfa, con qué valores de densidad nos quedamos? Así. Es densidad 1.008 a 1.012. Muchas gracias. De nada. Brenda, si no pasan va a ser tu culpa, ¿eh? ¿Por qué? No, ya si quieren continúen con el urocultivo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Continuando con el tema de ayer, que son las pruebas de laboratorio, pues faltaría nada más el urocultivo. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de sus indicaciones podemos encontrar que se indica en caso de infección del tracto urinario recurrente. ¿A qué nos referimos con infección recurrente? Quiere decir que es más de 2 en menos de 6 meses o 3 en un año de infecciones en la vía urinaria. Generalmente las infecciones del tracto urinario tienen una relación 30-1 para mujeres sobre hombres, o sea, es más común en las mujeres por la anatomía de la uretra. Por falla en el tratamiento, entonces cuando generalmente un examen, un urocultivo no se hace de primera línea, sino que cuando el paciente, bueno, o la paciente no presenta mejoría en 48 horas aproximadamente con el tratamiento, entonces ya se le manda un urocultivo para hacerle también un antibiograma. En caso de una infección del tracto urinaria complicada, ¿a qué nos referimos con infección complicada? Con aquella que compromete las estructuras o tiene una anomalía. Por ejemplo, un paciente que tiene una sonda o que se encuentra en un medio intrahospitalario, y tiene, bueno, compromete su estructura, quiere decir que ya es complicada. En caso de los hombres, en los hombres la infección del tracto urinario siempre va a ser complicada, porque no es común que se encuentre. Además, por la anatomía de la uretra, que es más larga y es un poquito más difícil que un hombre contraiga una infección del tracto urinario, por eso se le considera que es complicada. Asociada al cuidado de la salud, o sea, que sea, como ya les había mencionado, intrahospitalaria o por manejo inadecuado de los materiales del laboratorio o del hospital, para pielonefritis o bacteria asintomática en embarazadas. En embarazadas siempre se les manda un neurocultivo más o menos a la semana 16 o bueno, de la semana 12 y 16, porque una infección en el tracto urinario en una paciente embarazada se asocia mucho a parto prematuro y bueno, es una de las principales complicaciones que se puede llegar a ver. También se recomienda que se repita el estudio más o menos de la semana 30, a la semana de la 28 a la 30, para estar bien seguros. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se toma la muestra? Este es el procedimiento de chorro medio. El chorro medio es el procedimiento más sencillo y menos, o sea, no es invasivo, es el más sencillo y no produce molestias en el paciente. Se recomienda que antes de la toma de la muestra se haga un lavado con agua y con jabón en el área genital para evitar contaminación externa de los patógenos. Entonces nada más se hace un lavado previo. Se recomienda que sea la primera orina de la mañana o que tenga al menos 4 horas de retención urinaria. Esto pues para no alterar las pruebas. Y una vez que se toma la muestra en el frasco estéril, se recomienda que no pase más de 2 horas desde la recolección hasta su procesamiento. O sea, no debe pasar más de 2 horas porque puede haber falsos positivos. O en dado caso que no se pueda trasladar de inmediato en 2 horas,
se tiene que mantener refrigerada. Y pues sí, esa es la técnica. En el caso de los hombres se tiene que retraer el prepucio, o sea, se hace el lavado y se toma la muestra. En el caso de las mujeres, se separan los labios, se hace el lavado y se toma la muestra. La siguiente, por favor. Bueno, otra toma de muestra también es, bueno, una es la punción suprapúbica. Esta casi no se utiliza porque es muy molesta y el arrastre que puede llegar a tener, tanto en la punción suprapúbica como por sonda, puede llegar en lugar de, o sea, puede llegar a tener un arrastre y colonizar cuando no estaba colonizado. Sin embargo, la punción suprapúbica se utiliza principalmente en niños muy pequeños que tienen un cuadro de sepsis. Ahí ya está indicada la punción suprapúbica. Esta técnica, pues nada más se introduce una aguja arriba del pubis y tiene que tener, ¿cómo se dice? O sea, la vejiga tiene que estar llena. Se extrae de 10 a 20 mililitros y se pasa a un contenedor estéril y se procesa. En el caso de la punción suprapúbica, las unidades formadoras de colonias puede ser a partir de 1 o a partir de 10, porque no es común que esté colonizada la vejiga. Otra toma de muestra es por sonda. Por sonda se tiene que pinzar la sonda 20 centímetros después de la salida de la uretra. Se limpia la superficie de la sonda con alcohol del 70% o iodopovidona y después se punciona con una aguja y se pasa a un contenedor estéril. Antes se indicaba también, bueno, se podía hacer en caso de niños pequeños con bolsa recolectora, pero tiene muchos falsos positivos porque la bolsa recolectora nada más es hacer un lavado en la zona genital, en la zona perianal se pone una bolsa y después de 30 minutos, si no hay recolección de muestra, se volvía a hacer el lavado y se ponía otra bolsa, pero pues es que 30 minutos es mucho tiempo para que pueda haber una contaminación. Entonces, aún se hace, pero ya no está indicada. En el caso de la técnica, acá podemos ver que es de eslasa estéril, nada más son estrías simples. El agar que se está usando ahí es McConkey. El agar McConkey generalmente es el de elección para el urocultivo porque es para gram negativos. Las infecciones del tracto urinario generalmente son por gram negativos, en específico pues por E. coli. Idealmente se debería hacer tanto en agar McConkey como en agar sangre para descartar otras bacterias como gram positivos, principalmente Staphylococcus saprophyticus o Staphylococcus epidermidis, aunque también puede llegar a encontrarse otro tipo de cocos gram positivos como Streptococcus galacti. Este es de importancia en las pacientes embarazadas, entonces idealmente se debería hacer tanto en agar McConkey como en agar sangre. Creo que así lo hacen en el sector salud, la verdad no tengo conocimiento si así sea, pero pues idealmente así debería de ser. Entonces nada más son estrías simples y se deja incubando. Lo ideal sería 48 horas. Sin embargo, creo que a partir de 24 ya se puede considerar, o sea, ya puede haber un crecimiento en las placas. Además, en el agar sangre, pues, aparte de las bacterias, también puede llegar a crecer hongos. Bueno, cándida sí crece en agar sangre. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, la principal es E. coli. También puede haber Klebsiella, principalmente en hombres, es Klebsiella, bueno, también en mujeres, pero en mujeres también, principalmente jóvenes, es Staphylococcus saprophyticus, en mujeres jóvenes, aunque, bueno, si se asocia, tienes que verlo con el cuadro clínico, ¿no? Si se asocia con una litiasis renal, es muy, bueno, puede ser probable que sea por Proteus mirabilis, porque Proteus es ureasa positivo, y la ureasa positivo lo que hace es que aumenta el pH de la orina, y favorece la precipitación de cristales, entonces puede causar una obstrucción. Entonces pues ahí ya se va acompañado, aparte del urocultivo, pues con una historia clínica. Ayer pues Brenda nos presentó un caso de que había un paciente con nitritos positivos y sintomatología, y eso es bien importante porque aunque el recuento de las unidades formadoras de colonias, que generalmente para considerar la bacteriuria significativa es arriba de 100,000. Bueno, el punto de corte son 100,000, pero a veces no llegas a los 100,000, no, sino que hay 10,000 unidades formadoras de colonias, pero hay cuadro clínico. Entonces ahí también se tiene que dar tratamiento, porque aunque no llega al punto de corte, pues ya hay historia clínica pues de un cuadro clínico. También el Enterococcus es común que aparezca. Pseudomonas
se asocia más a un ambiente intrahospitalario, a Proteus, como ya les había mencionado, cándida en pacientes inmunocomprometidos o con, bueno, y con diabetes también. Y bueno, las demás son más raras. Pero pues, también, bueno, Serratia marcescens, yo creo que igual se debe a un medio intrahospitalario, pero, o sea, ya esas son unas bacterias que colonizan muy raramente. General, del 80 al 90% de infecciones en el tracto urinario son producidas por E. coli, entonces, pues las demás. Sí es importante el urocultivo y ahorita vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les pongo lo que idealmente sería los cultivos donde se deberían de hacer, sino que ese agar CLD es específico, es selectivo, porque permite tanto crecimiento de gram positivos como de gram negativos. Creo que en algunos países de Latinoamérica se utiliza de elección, pero aquí en México sigue siendo el McConkey. Bueno, como ya les había mencionado, pues el agar sangre. También se puede hacer en agar chocolate, pero es un poco más inespecífico para otros tipos de bacterias. Por ejemplo, los gram positivos sí se pueden llegar a ver en agar chocolate, pero principalmente es para Streptococcus agalacti. Y también, pues, también se utilizan medios cromogénicos. Esto permite la identificación de una colonización polimicrobiana. Y creo que igual ahorita ya están usando en mayor medida. La siguiente, por favor. Bueno, pues del lado derecho tenemos el agar cromogénico. Ahí se ve, o sea, por acciones enzimáticas, las colonias son distintas, entonces se puede ver una colonización polimicrobiana. Arriba vemos agar McConkey y abajo vemos agar sangre. O también puede ser agar EMB. También se puede utilizar el EMB, pero es un poquito... Es más común, es más fácil que crezca en McConkey que en EMB. El EMB igual es para gram negativos. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los antibióticos, una vez que se obtiene, por ejemplo, por resistencia al tratamiento, que se manda a hacer el urocultivo, no sé, que una paciente llegue, presente a un cuadro clínico de cistitis, que como ya sabemos, pues es disuria, que hay aumento de la micción, y a veces se puede asociar con fiebre. O sea, las enfermedades del tracto urinario tienen una clínica un poco característica. Entonces llega con su cuadro clínico y antes de mandarle un urocultivo, bueno, sí se le puede dar un tratamiento empírico en caso de cistitis. El de elección en cistitis, pues podría ser nitrofurantoína o trimethoprim. Entonces, si después de 48 horas no ves mejoría en los síntomas, o si sigue con fiebre, y también en pielonefritis aguda no complicada, si sigue con los síntomas después de 48 horas, ya se le podría mandar a hacer un urocultivo con antibiograma para ver la sensibilidad bacteriana. Actualmente, el mejor medicamento, bueno, el que se debería de usar, el que se recomienda, es la fosfomicina, pero no sé si en el sector salud, o sea, esté al alcance del sector salud, del sector público, perdón. Es la fosfomicina porque tiene tanto espectro para gram positivos como para gram negativos, además de que su resistencia es menor al 20%, y eso es algo importante, porque una vez que las bacterias tienen más del 20% de resistencia hacia un antibiótico, ya se considera que, pues, ya no se debería usar. Por ejemplo, el trimethoprim con sulfametoxazol, en México tiene un rango de resistencia ya del 50%, entonces, ya en sí no es ya no debería ser tan usado, pero se sigue utilizando porque es el que marca la guía de práctica clínica, y pues, si ves que le mandas ese y si tiene resultados, en el paciente, pues ya no es necesario cambiar de medicamento. También la intrafurantoína. Otros medicamentos muy utilizados pues son las cefalosporinas de primera generación. También se puede llegar a usar. Amoxicilina es ya más como anecdótico. Antes sí se utilizaba bastante la amoxicilina con ácido oxabolánico. También le pega a Proteus. La amoxicilina es una ventaja que tiene, pero igual la tasa de resistencia ya en México es arriba de 60 al 70%, entonces pues ya no tiene tanto rango de efectividad. Y actualmente en niños, el de elección para fiebre de origen desconocido, bueno, es que la infección en el tracto urinario es la principal causa de fiebre de origen desconocido en niños. Entonces, el de elección, en este caso, es la cefixima, es la que se está utilizando.
Aunque en México creo que últimamente han estado usando mucho levofloxacina, que sí tiene acción contra los microorganismos, pero puede pegarle a la microbiota y eso, en lugar de ser benéfico, puede ser contraproducente. A la siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una tabla de sensibilidad, como por ejemplo la ampicilina en Latinoamérica. El rango es muy alto, ¿no? O sea, es de 14 al 53% más o menos de sensibilidad, del trimethoprim del 19 al 62. Como pueden ver, yo les había mencionado que si tienen arriba del 20% ya no es recomendable utilizarlo, entonces el trimethoprim ya casi no entra en el rango del 19 al 62, aunque es muy amplio, pues ya se ve mucha resistencia. La ciprofloxacina del 31 al 77 y la nitrofurantoína del 20 al 94%. Entonces, pues sí, si no ves mejoría clínica, le mandas a hacer un neurocultivo con antibiograma para ver más o menos cuál es el tratamiento específico que necesitaría la paciente. Pásale a la siguiente, por favor. Bueno, en lo que había mencionado Brenda con las unidades formadoras de colonias, la posición suprapúbica no debería de haber, sin embargo se considera arriba de 10 porque pues en el momento de introducir la aguja puede haber un arrastre en la piel. Antes de tomar la muestra se tiene que hacer igual un lavado sobre la piel, pero pues puede haber un arrastre, entonces se considera positivo arriba de 10 unidades formadoras de colonias. En el caso de la sonda, se le considera positivo arriba de 1000 o arriba. Y como media general, o sea, mundialmente ya se están poniendo de acuerdo porque eso es algo que no estaba bien descrito, que no todos los países se ponían de acuerdo, pero para una bacteriuria significativa, antes el punto de corte era 100,000. Sin embargo, hoy en día ya se le está considerando arriba de 10,000 que sea la bacteria significativa, porque pues no todos llegan a las cifras de 100,000, pero presentan un cuadro clínico antes de. Y pues también va de la mano con el urocultivo y el antibiograma las pruebas bioquímicas, porque son baratas y son muy fáciles de hacer, muy rápidas. O sea, las pruebas bioquímicas, no sé, te sale un cocogram positivo y con una prueba bioquímica, no sé, coagulasa positivo, pues ya, te puedes ir por un estafilococo. Pero si aparte de coagulasa positivo es gilosa positivo, pues ya te puedes ir por un saprofíticus, porque epidermidis y aureus son gilosa negativa, pero sacarosa positivo. Entonces, debería de ir de la mano el urocultivo con las pruebas bioquímicas, porque así puedes descartar muy fácilmente la etiología correcta de la infección. Y en el caso pues de E. coli, pues es ureasa negativo y Proteus es ureasa positivo. Aunque es más común que la infección sea por E. coli y si ya tienes un examen general de orina, que es lo que más comúnmente se manda, y ves que tienen nitritos positivos, pues ya puedes iniciar un esquema de tratamiento. Y pues, no sé si tengan alguna duda. Ok. Aquí, bueno, no sé si ya llevaron infecto y si ya los que ya hayan llevado infecto y si lo tomaron con el doctor de la Concha. Esto de las IBUs, sí, o sea, mucho de lo que mencionaste es cierto, pero otro ya son cosas muy obsoletas. O sea, lamentablemente en la actualidad que vivimos, la resistencia bacteriana nos está alcanzando bien cañón. O sea, yo he visto antibiogramas en una osteomielitis por pseudomonas XDR resistente a colistina. Entonces, y no es porque sea un estudio, muchos lo consideran innecesario, o sea, digamos, pues ya sé que tiene una IBU, ¿no? Pues le mando tratamiento, pero no, o sea, en estos momentos, yo por ejemplo, les voy así a contar mi experiencia, o sea, en algún momento que llegué a tener una IBU y, o sea, me empecé a automedicar con ciprofloxacino, no mejoré, me hice un antibiograma y, oh sorpresa, era resistente a ciprofloxacino, nitrofurantoína y no sé qué otra cosa. Entonces terminé inyectándome ceftriaxona. Entonces ya los que ya llevaron con de la Concha saben que la ceftriaxona se utiliza, por ejemplo, en una cistitis aguda, una única dosis, basta. Si es ya una infección más complicada, se puede dar ceftriaxona 3 dosis. Entonces, aquí lo ideal para tratar
en este caso vamos a hablar de una IBU, o sea, contextualizando lo del el tema del urocultivo. Vamos a hablar 10 minutos rápidamente de ello. De cajón, si tu paciente tiene síntomas urinarios, dolor, ardor al orinar, principalmente, o sea, síntomas específicos, o ya si se le agrega fiebre, malestar general, o sea, tienes que tomarle un ego y mandarle a hacer un urocultivo. O sea, sí o sí, si tú quieres darle una atención de calidad, debes de mandar a hacerlo. Y no son caros, o sea, un ego de verdad cuesta como 50 pesos y un urocultivo a lo mejor te cuesta 100. Si ya ves que la situación del paciente es muy crítica, entonces, ok, analizas la situación y dices, bueno, puedo empezar un tratamiento empírico con o sea, puedo hacer un antiséptico urinario y como la nitrofurantoína más fenazopiridina, dependiendo si los síntomas son muy intensos, y lo analizo, pero lo tendrías que aún así verificar a la mejor, mínimo lo debe de tomar por 10 días, entonces en una semana lo tienes que volver a ver. Un urocultivo lo mandas a hacer el momento que se toma el ego, y si tiene muchos síntomas, después de que se hace el urocultivo, le puedes mandar a la mejor que inicie con, o sea, si tiene cefixima o cefalotina, puedes mandarle, o sea, dependiendo, si ya como tal tiene síntomas sistémicos como fiebre, malestar general, etc. Si no, puedes aguantarlo tantito con antisépticos urinarios y en cuanto salga el resultado del urocultivo, que tarda aproximadamente 3 días, pues ya le das un tratamiento específico. ¿Por qué? Yo sé que las guías de práctica clínica dicen que le mandes trimethoprim con sulfamethoxazol, pero si recuerdan, o sea, como la marca comercial Bactrim es una de las causas más importantes de síndrome de Steven-Johnson. Entonces, puede ser, o sea, lo puedes utilizar, pero pues como que también yo no me arriesgaría a que a mi paciente después le cause una reacción alérgica. Entonces, tú mencionaste que en los niños les manda ciprofloxacino. ¿A poco en los niños pueden mandar quinolonas? Si alguien me responde, ¿por qué no? Le doy Le mandé, bueno, le dije que en niños, una de las principales causas levofloxacino. Dijiste de, levofloxacino, ya me de acordé. fiebre de origen desconocido era un AITO, entonces le manda cefixima en niños. Bueno, en algún momento mencionaste el levofloxacino, pero acuérdense que en los niños las quinolonas están contraindicadas. ¿Por qué? Porque retrasan el crecimiento de los tendones. O sea, sí, retrasan el crecimiento porque actúan a nivel del cartílago, o sea, del disco de crecimiento en el cartílago, la quinolona ahí causa interferencia. Entonces, en los niños, el principal, o sea, lo que debes de mandar son cefalosporinas de primera generación, principalmente cefalotina o cefixima, es lo ideal. Entonces, y en un adulto, o sea, te puedes arriesgar a mandar algo igual como ciprofloxacino, o levofloxacino si te quieres ver muy generoso, pero son medicamentos caros, entonces si tú puedes iniciar con nitrofurantoína o mandarle una cefalosporina de primera generación, pues estás exponiendo lo menos a tu paciente a que haga una resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque el ciprofloxacino, o sea, se utiliza para muchos otros patógenos, igual como Pseudomonas aeruginosa, o sea, patógenos que causan enfermedades graves. Si tú le generas una resistencia a ese fármaco al paciente, o sea, se va a ver en problemas. Entonces, pues yo sí soy de la idea o al menos cuando sí me han preguntado, oye, es que no sé qué, si yo veo la necesidad de mandar un urocultivo, o si el paciente tiene la oportunidad de tomarse un urocultivo, tómenselo. O sea, tómenselo porque es como les digo, en la actualidad que vimos, la resistencia a los antibióticos es muy grave. Y, o sea, no podemos seguir manejando esto empíricamente. Y otra cosa, los estándares de las unidades formadoras de colonia, sí, o sea, en una muestra de chorro medio mayor a 100,000 ya se considera
positivo. En una tomada de una sonda vesical mayor a 1000 y en una tomada de una punción suprapúbica es mayor a 1. Mencionó que las punciones suprapúbicas no son, como que no son tan utilizadas, o sea, depende. Por ejemplo, si tu paciente tiene infecciones de vías urinarias recurrentes, ya le mandaste a hacer 2 urocultivos, o sea, no mejora el tratamiento, el urocultivo sigue saliendo positivo y demás, el paciente se beneficia de que tenga otra técnica de toma de la muestra. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente no le esté tomando adecuadamente, se esté contaminando, o que de plano el paciente tenga la mejor, o sea, aquí no podemos diferenciar una IBU baja de una alta, o sea, muchas veces, por ejemplo, los pacientes ya tienen pielonefritis y en las pielonefritis, por lo regular, los cultivos llegan a salir negativos. Entonces, hay indicaciones específicas para las punciones suprapúbicas, pero sí depende mucho, o sea, de tú cómo estés valorando al paciente. Yo llegué a ver en alguna ocasión a una paciente que tenía una sonda vesical, o sea, tenía directo la sonda a la vejiga y el aseo que tenía, o sea, era fatal, fatal, fatal. O sea, tú veías la orina súper turbia, todo el momento cursaba con ibus y demás, pero pues ya ahí a lo mejor tenía que ver con el manejo, la técnica y todo eso. Para la recolección porque ustedes como MIPS, ya que dicen que van a hacer MIPS, ahí les va un tip. Cuando les manden a recolectar, el paciente tenga sonda, la sonda la deben de pinzar un poquito, o sea, casi a nivel de, digamos, como a unos 20 centímetros de donde se está conectando a la uretra. ¿Por qué? Porque tú al pinzarla vas a permitir que en ese trazo se recolecte orina. Entonces, hay algunas, no se les vaya a ocurrir, por favor, picar la sonda directo. O sea, ¿por qué? Porque le van a hacer un hoyito y la pipí se va a estar regando. Entonces, las sondas, si han visto, por ejemplo, las venoclisis, donde las enfermeras administran medicamentos, tienen como una gomita donde introducen la jeringa. Así las ondas tienen ahí una gomita donde ustedes van a introducir la jeringa y de ahí van a tomar la muestra. ¿Por qué? Porque así van a evitar perforar la sonda y que le tengan que cambiar la sonda al paciente. Ya que si de plano, o sea, quieren tomarla, como que abrir la sonda y sacarla como, o sea, deben de indicar al laboratorio que es una sonda como tomada de chorro medio porque la están vaciando de la bolsa a un vasito. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta porque o sea, puede sonar muy fácil un manejo de una IBU, pero pues, o sea, utilizando los antibióticos correctos. Y ya, eso es lo que yo quería agregar. Prácticamente es preocupante, ¿sí? Actualmente la industria farmacéutica ya no está invirtiendo en antibióticos. ¿Por qué? Porque no les deja. Si el último antibiótico que salió o que invirtieron fue el Tedizolid. Tedizolid prácticamente es de la familia del Linezolid, pero tiene menos efectos a nivel de la médula. Entonces, después de la pandemia, ¿qué esperamos? Una resistencia bacteriana que no tienen ustedes, no se imaginan, ¿sí? Prácticamente, la mayoría de los pacientes que están con COVID, el combo es claritromicina, citromicina y levofloxacina. Ustedes mismos lo han visto. Probablemente tengan algún conocido que tuvo COVID y entre su receta tenga claritromicina y tenga levofloxacina, ¿sí? Y no dudo que también tenga ceftriaxona hasta por 20 días. Entonces, todo eso va a generar una resistencia bacteriana. En unos años, prácticamente, a lo que nos vamos a enfrentar es ¿qué antibiótico le ponemos? ¿Sí?
Efectivamente, hace unos años, el manejo de las infecciones de vías urinarias, el manejo empírico era a base de una macrodantina con Bactrim, o muchas veces el puro Bactrim, el puro trimetopril. Por eso las guías de práctica clínica así lo manejan. Pero, aparte de que así lo manejan, es uno de los medicamentos que se encuentra dentro del sistema de salud. Ustedes van a encontrar más adelante lo que llaman inercia clínica, inercia médica, ¿sí? ¿Qué tiene el sector salud? ¿Qué indica el médico? ¿Y cómo se lo toma el paciente? Son los tres factores que van a condicionar que un medicamento sea exitoso o un medicamento no cumple el objetivo. En el caso de los pacientes que son sometidos a puro cultivo por una infección de vías urinarias, tenemos que individualizar. No es lo mismo una infección de vías urinarias en un paciente diabético que en una joven de 23 años. Muy diferente. Una paciente que tiene factores de riesgo, que sea diabética, que sea hipertensa, que sea obesa o que tenga múltiples embarazos. ¿Por qué? Porque también es otro de los factores de riesgo, la presencia de lo que ustedes han escuchado, la vejiga caída. Toso, estornudo, me río y se me sale la pipí. Son factores que van a condicionar infecciones de vías urinarias. Y esos son los pacientes que en un momento dado tenemos que valorar, hacerles un cultivo de orina. Efectivamente, las guías van variando. Antes nos decían, arriba de 100.000 es positivo. Entre los 40 y los 50 hablamos de que puede estar contaminada. Aquí lo importante es la clínica. Una buena historia clínica, identificar el grupo etario y los factores de riesgo. ¿Por qué una quinolona no en un paciente, en una escolar? Obviamente porque va a afectar el núcleo de crecimiento. ¿Sí? Y ahí, prácticamente, si el meollo por el cual no damos una quinolona en un paciente escolar o adolescente. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ¿qué nos enseña el urocultivo? Entender, ¿sí? Y poder identificar cuál es la bacteria y darles un tratamiento específico. Si a mí en lo particular me llega un examen general de orina que está positivo, que tiene presencia de unos 10 leucos por campo, 40 leucos por campo, y mi paciente está asintomático, ¿sí? Yo le pido un cultivo de orina. No inicio tratamiento. ¿Sí? Viceversa, si el paciente tiene clínica para una infección de vías urinarias y mi ego está normal, inicio tratamiento. Y prácticamente tenemos que romper esa escuela de decir no tiene criterio. ¿Sí? El que no tiene criterio es el médico para poder iniciar un tratamiento o retirarlo. ¿Sí? O sea, esa escuela de decir no tiene criterio, no. ¿Sí? Pero tiene clínica. Entonces, nuevamente la medicina siempre va a ser clínica. ¿Sí? Entonces, vamos a llegar un día en que vamos a regresar nuevamente a la ampicilina. ¿Sí? Para poder llevar a cabo el manejo de ciertas infecciones bacterianas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto nos ayuda el urocultivo en la nefrología, en lo clínico? Pues solamente para poder valorar la presencia de ciertas bacterias, principalmente en aquellos pacientes que tienen litus coraliforme. Entender qué bacteria tiene. ¿Sale? La que sigue, o quién sigue, o lo que sigue. También, no, por así diría de la Concha, por favor, no vayan a mandar a micacina de primera instancia. La micacina es nefrotóxico y, o sea, en vez de ayudarle, pues lo van a joder más, literal. Y, ¿Cuál es la dosis? ¿qué? ¿Cuál es ¿De la dosis micacina? No me acuerdo ahorita, doctor. Pero por favor, no manden a micacina. Ya, o sea, sí. Y, o sea, aparte de que también es ototóxico. Y en las embarazadas, así como lo mencionaron, obviamente amicacina, ciprofloxacino está contraindicado. Y en el primer trimestre de embarazo también la nitrofurantoína está contraindicada. En pacientes embarazadas solo se les manda amoxicilina y en caso de que tengan una IBU muy complicada, ceftriaxona. Pero, o sea, eso ya es, la ceftriaxona tendría que ser un tratamiento intrahospitalario, pero pacientes en embarazadas, amoxi nada más. Y la ampicilina no la manden porque la ampicilina
Si, bueno, si se acuerdan, se reabsorbe a nivel de el intestino grueso, entonces de nada les va a ayudar en el tracto urinario. Y pues ya, les faltó mencionar la BH. ¿Por qué mandamos una BH nefro? Básicamente para ver si el paciente no tiene una anemia. O sea, si recuerdan, o sea, en los pacientes renales van a cursar, una de las características es que padecen anemia normo o una anemia de enfermedades crónicas. Entonces ahí es importante valorarlo porque eso nos indica que, como tal, si recuerdan, una de las funciones del riñón pues es la producción de eritropoyetina. Entonces si la eritropoyetina, si el riñón está fallando, la eritropoyetina no se está secretando adecuadamente, vamos a tener este tipo de anemia. Y pues también, o sea, pueden valorar el estado el estado trombótico, o sea, de ahí de las plaquetas, también la serie leucocitaria, pero básicamente en una BH lo que analizamos es, y ya, si quieren, el que sigue, me parece que son métodos de la estimación de la función renal. Prácticamente en la biometría hemática vamos a valorar la hemoglobina y los diferentes componentes, nada más. ¿Sí? Para poder determinar si hay o no hay anemia, como dice Brenda. Y, ¿qué otra cosa? Si la micacina cuando roten en la ortopedia, le dicen a los ortopedistas que causa necrosis tubular aguda, para que no lo den, porque es la principal causa de una lesión renal aguda en pacientes de ortopedia. Ok, entonces iniciamos ahora con la parte de métodos de estimación de la función renal. Entonces, bueno, pues los métodos para la estimación de la función renal, pues recordemos que el riñón tiene múltiples funciones y pues para evaluar cómo funciona un riñón, pues como bien nos platicaba Brenda, no sería factible realizar directamente una visión directa sobre el riñón o hacerle una biopsia, algo por el estilo. Entonces, a razón de esta problemática, pues se han desarrollado una serie de métodos que lo que hacen es evaluar de manera, por decir así, indirecta la función de los riñones. Recordemos que el riñón tiene múltiples funciones, elimina sustancias, crea hormonas, bueno, sí, crea hormonas, coadyuva a al control hídrico del cuerpo, entre otras. Entonces, pues es posible y es factible pues basarse, por ejemplo, en cómo elimina una sustancia y determinando cómo elimina esta sustancia, pues saber qué tal funciona un riñón. Los métodos de la estimación de la función renal básicamente lo que hacen es, en general, revisar qué tal está el filtrado glomerular de las nefronas. Recordemos que el filtrado glomerular que medimos no nos habla solamente de una sola nefrona, sino que nos habla del conjunto de nefronas que se encuentran en los riñones. Sabemos ya que son de 800,000 a 1,000,000 y que estas trabajan en conjunto creando un ultrafiltrado del plasma que llega con los capilares glomerulares. Entonces, para medir esta función renal, se han tomado como de base la teoría. Si nosotros sabemos de que nuestros nefronas son capaces de ultrafiltrar el plasma de estos capilares y de que tienen que pasar por una serie de barreras más o menos selectas, y sabemos de que si encontramos una sustancia que logre pasar estas barreras y que no tenga mayor metabolismo o, bueno, mayores modificaciones a lo largo del túbulo renal, pues podríamos tomar esa sustancia para determinar qué tal anda filtrando nuestro riñón y indirectamente, pues saber qué tal y en teoría están nuestras nefronas. Esto es en teoría porque el riñón tiene una serie de mecanismos que nos pueden engañar dependiendo de la sustancia que tomemos. Es
también importante considerar que dentro de estos métodos, pues ha ido habiendo diferentes variaciones de cómo determinar la tasa de filtrado glomerular. Antes, también es importante, ya lo sabemos, pero pues considerar de que la tasa de filtrado glomerular en el individuo normal, pues es un reflejo del flujo plasmático renal. Entonces, si sabemos de que la tasa de filtración glomerular es de 125, 130, y sabemos que esta es de 125, 130, dependiendo de la bibliografía, del sexo del individuo y todas estas características, mililitros sobre minuto, pues podemos comparar y determinar qué tal anda una persona. Por último, es importante que ustedes consideren que no es lo mismo decir que vamos a medir el filtrado glomerular o lo vamos a estimar. Cuando hablan de la medición, bueno, al menos esto en los artículos, no sé cómo sea en la práctica real, pero bueno, cuando hablamos de medición, básicamente los artículos te recalcan, pues utilizar sustancias regularmente exógenas, bien controladas, administradas de manera intravenosa y medidas con mucho control, ahorita vamos a profundizar en eso, para determinar qué tal anda filtrando el riñón. Si nosotros sabemos cuánto se elimina en un determinado periodo de tiempo, pues podemos saber cuál es la depuración y por lo tanto cuál es la tasa de filtración glomerular de los pacientes. Cuando hablan de medición es eso, qué tal básicamente qué tal se está eliminando una sustancia por unidad de tiempo regularmente exógena. Y cuando hablamos de estimación, pues hablamos de qué tal se eliminan sustancias endógenas, específicamente la creatinina, en un periodo de tiempo, pero debido a que esta creatinina tiene inmensas variaciones, como ya nos platicaron los compañeros de la anterior exposición, pues esta creatinina se le pueden realizar una serie de ecuaciones que ya tienen incluidas una serie de variables sociodemográficas, antropométricas, y por lo tanto, pues quitar estos errores que tiene la creatinina y aproximarnos a la función renal real de un paciente. Ahora bien, ¿por qué es importante la medición de filtrado glomerular? ¿Por qué tenemos que estar dando vueltas tanto sobre estos métodos, estas formas de estimar qué tal andan los riñones? Pues porque los riñones, por sus múltiples acciones, no van a tener un signo patognomónico de su función, ¿me doy a entender? O bueno, de su malfunción. Es decir, un paciente que tiene problemas renales puede tener, por ejemplo, hematuria, puede tener dolor en los flancos renales, en las fosas renales, perdón, puede tener además, puede tener edema, puede tener hipertensión arterial, es decir, una serie de características clínicas que son muy variables, es muy amplio. Entonces, es necesario tener una serie de métodos que nos permitan estimar qué tal anda la función renal también de una manera amplia. Esta capacidad de estos métodos también los vuelve débiles. Entonces, ¿para qué se mide? Si hablamos específicamente de medir la función renal, pues es principalmente cuando se trata de dosificar medicamentos que tienen un índice terapéutico muy estrecho. ¿Como qué medicamentos? Como los quimioterapéuticos. ¿En qué otros casos? En la determinación de los potenciales o los pacientes que podrían llegar a realizar una donación renal, y esto, o los pacientes que van a posiblemente necesitar de terapia de reemplazo renal preventiva. Entonces, eso es lo que te maneja la bibliografía. Pero también es importante la estimación, la medición de la función renal, pues por ejemplo, para la detección y etapificación de la enfermedad renal crónica. Aquí, muchas veces un método puede quedarse corto, entonces, o la clínica puede quedarse corta, entonces con fines de prevención, con fines de tratar a nuestros pacientes de manera oportuna y evitar complicaciones, pues es importante. Y además también es útil para definir la posibilidad de ciertos exámenes radiológicos. Recordemos que múltiples marcadores utilizados en radiología tienen alta eliminación a través de renal. Entonces también los gamagramas, etcétera. Entonces, la medición de la función renal se basa en la utilización de marcadores, y los marcadores no es más que sustancias que deberían de pasar a través de la nefrona
de pasar las barreras que yo les platicaba en un inicio de manera libre, que no tengan metabolismo, que no se vean afectados por mecanismos encontrados en los túbulos, ya sabemos de la formación de orina, la reabsorción, la secreción o el metabolismo a nivel tubular, sustancias que además no son tóxicas, sustancias que, pues, en teoría, o bueno, ya no en teoría, sino probados a través de estudios, sabemos que su carga filtrada es igual a la tasa de excreción urinaria y por lo tanto a la tasa de filtración glomerular. El marcador más utilizado que más nos mencionan las bibliografías, pues claro, es la inulina que todos ya conocemos, que es un polisacárido, que no tenemos la capacidad de metabolizarlos, entonces si este es si esto es excretado a través de la orina, podemos hacer ecuaciones, podemos comparar sus niveles y así determinar qué tal anda filtrando un paciente. Ahora bien, estos métodos en general, cuando se trata de la medición con sustancias exógenas, tienen la problemática de que regularmente se ayudan a su administración vía una infusión intravenosa continua. Para medir con estas sustancias se les ponen a los pacientes sondas vesicales y además se les toman mediciones séricas de estas sustancias de manera constante. Entonces, es una serie de factores que es demasiado complejo y no es útil o no es como que se realice de una manera rutinaria. En específico, respecto a la inulina, hay también otro problema y este es que ya no se encuentra disponible en los Estados Unidos de América, entonces, pues ya ni siquiera se encuentra. Entonces, hay otras sustancias que se utilizan, pero tienen riesgos, mayores riesgos de reacciones o de metabolismo, etcétera, y pues por lo tanto se utilizan principalmente de manera limitada en investigación o en estudios epidemiológicos, cosas muy específicas, y encontramos aquí, por ejemplo, el 51-cromoetilén diaminotetracético, el iotalatamato, el 19M ácido dietileno triaminopentacético. Entonces, aquí les ponemos esta diapositiva como para que nos quede claro, o bueno, como para ilustrar lo que se espera de las sustancias. Hay sustancias que recuerden que van a ser, en teoría, tal cual son filtradas, eliminadas, otras sustancias que recuerdo que son filtradas, pero que son reabsorbidas parcialmente, como el sodio y el cloro, y sustancias que no deberían encontrarse en la orina en situaciones normales, dado que o no se filtran o tienen una reabsorción total, como es el caso de la glucosa, y sustancias que pueden también inclusive secretarse a lo largo del túbulo. En el caso de la creatinina, manejamos teórica en la bibliografía en general de que esta es, bueno, depende también de cuándo salió tu artículo, porque hay unos que dicen que es un excelente marcador porque, pues, supuestamente se elimina directamente, se elimina como se filtra. Sin embargo, en el caso de la creatinina es importante considerar de que tiene una secreción del 10 al 40%, lo que puede llevar a que se sobreestime la función renal de los pacientes si solamente te basas en las concentraciones de creatinina en la orina. Esta excreción, bueno, es importante considerarla y también tiene que ver con esos mecanismos que les platicaba, que tiene el riñón para aumentar la eliminación de sustancias cuando se acumulan demasiado y pues puede traer problemas. También está la cistatina C, sin embargo, no todo, el uso no está completamente estandarizado. Entonces, aquí les ponemos esto porque muchos artículos hacen como el hincapié en que en la base teórica de la medición de la tasa de filtrado glomerular, donde pues te hablan si, por ejemplo, la concentración de X es igual a la concentración urinaria de del marcador por su flujo urinario sobre su concentración plasmática, entonces la tasa de filtrado glomerular por su concentración plasmática es igual a la concentración urinaria por el flujo urinario y por lo tanto la tasa de filtrado glomerular es igual a la concentración de una sustancia X eliminada. Entonces les platicaba, dado que la medición y solamente basarte en, por ejemplo, las concentraciones en orina de una sola sustancia tiene alto riesgo de variar o, por ejemplo, sobreestimar o infraestimar la función renal, pues se hacen, llega a la ayuda a las ecuaciones que se basan en tomar uno de estos valores y
tomar una serie de valores extra para considerar las variables antropométricas y las variables, las distintas variables que tienen los individuos. Eso es lo que diferencia principalmente a los diferentes tipos de ecuaciones, y posteriormente los vamos a hablar ya con más detenimiento más adelante en nuestra presentación. Entonces, ¿cómo estiman regularmente la tasa de filtración glomerular? Pues a través de la medición del aclaramiento de creatinina, o por ejemplo, a través de ecuaciones de estimación que les platico. Es las principales o las que tienen su uso más extendido es la Cockcroft-Gault, MDRD y CKD-EPI. La utilidad clínica entonces es clara. Es un indicador temprano, pueden servir como indicadores tempranos de la disfunción renal si sabemos utilizarlas. Hay marcadores como la creatinina que de plano, si tú te basas con ella solamente a nivel sérico, pues te vas a llevar un golpe porque no te van a ayudar como indicadores tempranos. La utilidad clínica también se refiere a que pues, deben de ser sustancias que se filtren libremente, que no se secreten ni se reabsorban para que no sean útiles, y pues aparentemente funcionan o reflejan la masa renal funcionante. Si nosotros sabemos qué tal está la filtración glomerular, pues en teoría sabemos qué tal está el funcionamiento de las nefronas de nuestro paciente, y por lo tanto podríamos medir el grado de insuficiencia renal que tiene un paciente, qué tan mal se encuentran sus nefronas. Pero pues esto es entre paréntesis por lo que ya les platiqué. Como de manera general, hay que considerar que existen marcadores que principalmente la cistatina C, la creatinina sérica, con los cuales se hacen juegos a través de diferentes ecuaciones. En el caso de la cistatina C, pues es una proteína que dicen que no está glicosilada y que tiene proyección, bueno, que es liberada por todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, y que además de ser liberada por todas las células de nuestro cuerpo, pues tiene una función como de mantenimiento. Su transcripción viene del cromosoma 20, todo lo tienen, todas nuestras células lo tienen, entonces en teoría debería ser una secreción constante, es de la familia de las cisteínas, y pues se consideraba desde los años 60 como una alternativa a la creatinina. Desde los años 80 se supone que su uso está estandarizado, y pues se supone que como esta sustancia no se secreta ni se reabsorbe, sí sufre metabolismo tubular, pero le favorece su aparición, pues bueno, debería de ser un reflejo exacto de la función glomerular. Sin embargo, pues en últimas fechas, pues se han dado cuenta que, por ejemplo, la edad, el sexo masculino, hombres que tienen una gran masa magra, o inclusive un aumento en la tasa, en la masa grasa de los individuos, entre otros, pues pueden llevar a que los niveles de cistatina C se encuentren elevados. Entonces, bueno, sus valores no son tan constantes entre hombres y mujeres, tiene variaciones. Sin embargo, al momento que se realizan estudios de prevalencia de enfermedad renal crónica, de la detección de esta, basándonos con la cistatina C, pues se dan cuenta de que se eleva antes inclusive que la creatinina. Aquí les decía, es una proteína de bajo peso molecular, se filtra, no se reabsorbe, pero sí tiene metabolismo a nivel tubular. Y bueno, aquí está, es más sensible en la detección de la insuficiencia renal leve. Un grave problema que tienen todos los marcadores es de que, por ejemplo, la creatinina solamente nos es útil en pacientes estables. Cuando se tratan de pacientes que tienen una enfermedad renal aguda o una insuficiencia renal aguda grave, pues el valor de la creatinina no se eleva tan rápido, y esto es la razón de que primero tiene que acumularse. La segunda marcador que más se suele utilizar es la creatinina sérica. La creatinina, ya lo decía el compañero, es útil porque es creada a nivel renal, a nivel hepático, es tomada por los músculos de la circulación, se le une a fósforo a través de una quinasa, y posteriormente puede funcionar para que el músculo pueda obtener fósforo útil para la contracción en situaciones de trabajo. No en situación anaeróbica, pero sí en situaciones de trabajo. Y esta creatinina
pues tiene diferentes factores que pueden influir sobre sus niveles. Ya lo decía también ayer la compañera Vania, me parece, mencionaban de que pues con la creatinina sérica hay que tener bien claro 3 factores: la reserva, la medición, y qué tal se elimina. En cuanto a la reserva, recuerden, hay que, como recordatorio inmediato, pues se ve afectada, por ejemplo, por qué tal es tu masa magra. Se ve afectada por el sexo, entonces, se ve afectada por la edad de los individuos. No es lo mismo una persona que tiene 20 años en cuanto a su masa magra que un individuo de 60 años. La etnia, claro está, el hecho que hagan ejercicio y su tipo de dieta también muy importante. ¿Por qué? Porque se refleja dentro de la creatinina sérica el nivel de creatinina o la creatinina que tú consumas. Entonces, no es lo mismo un paciente que no se le haga una correcta anamnesis y resulta ser que es bueno, un paciente, por ejemplo, que nos diga que es vegano o vegetariano, la palabra sería vegetariano, nosotros sí vamos a considerar que entonces va a tener unos niveles muy bajos de creatinina. Entonces, si nos sale alto o por alguna razón, pues nos podríamos llegar a espantar o pensar que tiene una enfermedad. Pero ¿qué tal si esta persona vegetariana consume suplementos alimenticios? Si esta persona vegetariana consume suplementos alimenticios a base de alimentos de origen animal, pues entonces puede tener elevada su creatinina y por lo tanto llevarnos errores. Por otro lado, ya hablábamos de la reserva. Entonces, la medición. La creatinina sérica se mide a través de cromatografía, a través de un método denominado YAFE o picrato alcalino. En la cromatografía, recordemos que se basa en la absorción, qué tal una sustancia puede absorber un espectro de luz. Entonces, la creatinina tiene su espectro y de acuerdo a qué tal absorbe, pues miden. Entonces, el único problema con la creatinina, el problema en la medición de la creatinina con cromatografía es de que pues la bilirrubina, los cuerpos cetónicos, la cefoxitina, la fluocitosina, pues pueden reaccionar también positivamente, entonces pueden elevar los niveles de creatinina. Y la eliminación, la creatinina cuando se encuentra en niveles muy altos, o bueno, cuando empieza a aumentar, se dice que, por ejemplo, en un paciente, bueno, cuando empiezan a haber niveles bajos de la tasa de filtración glomerular, pues la creatinina solamente se eleva a 0.1, 0.2 miligramos. Y ya cuando se llegan a niveles altos de disfunción de la tasa de filtración glomerular, ¿cuál va a ser el problema neto? De que un paciente bien podría tener menos de un aumento de menos de un miligramo. Además, cuando la creatinina se encuentra en niveles muy altos, hay otro problema agregado, y este es de que las bacterias que tienen la capacidad de romper a la creatinina, pues elevan su actividad. Entonces, pues con eso nos tiene que quedar claro que tanto en reserva, en medición y en eliminación hay riesgos, hay sesgos, posibilidades de sesgos. Y pues nada más importante considerar que la creatinina también tiene como se dice, tiene un método, existe un método por espectrometría y también un método enzimático que en teoría tienen, pues aminoran el riesgo de la cromatografía. Entonces, la creatinina, pese a todo esto, es fácil medirla y está muy extendido su uso. Si consideramos las variables teóricas, podríamos decir que tiene una concentración sérica constante mientras nuestro individuo se encuentre sano o se encuentre bien en seguimiento. Esta tiene, recordemos, una secreción del 10 al 40% y pues bueno, pues aquí está un beneficio muy bueno, es de que tiene medición rápida y sencilla. La puedes medir de una taza de una orina espontánea o más que nada, bueno, quítenle lo de sérica porque aquí estoy hablando en general. Lo pueden medir de manera espontánea, lo pueden medir a través de orinas de 24 horas. Haciendo fórmulas podemos considerar qué nivel debería de tener nuestro paciente. Y pues bueno, tiene todas estas utilidades que nos pueden ayudar. Ahora bien, la creatinina tiene un problema respecto a que a la filtración glomerular tiene una relación hiperbólica. ¿Esto a qué se refiere?
de que la creatinina necesita disminuir, la creatinina tiene que aumentará hasta que la tasa de filtración glomerular disminuya en más de un 50%. Es decir, pasamos hasta más o menos 60 mililitros sobre minuto y ya vamos a ver elevaciones notorias de los niveles de creatinina. Antes, no. Entonces, de manera preventiva, solita la creatinina no te va a servir. O bueno, no sería lo ideal. Aquí encontramos los factores que alteran el valor de la creatinina sérica. Aquí ya les platicaba la masa muscular, la ingesta proteica de nuestros pacientes, si hacen ejercicio, porque cuando hay ejercicio o cuando hay, por ejemplo, amputaciones, cuando hay amputaciones principalmente del miembro inferior, cuestiones por el estilo, puedan haber grandes variaciones en la creatinina. En el caso del ejercicio, pues hay riesgo de rabdomiólisis. ¿Qué es esto? Que se rompan fibras musculares, se libere creatinfosfato a la sangre, se rompa, se libere la creatinina o directamente la creatinina y eso eleve los niveles de nuestro examen. Las drogas, ya les platicaba, en el caso de la cimetidina y el trimethoprim, no dudo que haya más, pero pues existen medicamentos que pueden bloquear la secreción tubular de la creatinina. Entonces, otro problema, otra variable a considerar para hacer una anamnesis correcta. Y bueno, aquí está, les platicaba lo hiperbólico. Los niveles de creatinina séricos, bueno, en el caso de los hombres afromexicanos, mexicoamericanos, perdón, los niveles normales aproximadamente tienen los 1.07 miligramos sobre decilitro y en las mujeres aproximadamente los 0.87 miligramos sobre decilitro. Seguramente esta es una variable que depende de la zona de la población mexicana y ahí sí no me meto si es que tienen otros valores ustedes, nada más considerarlo. Bueno, ya pasando como tal a hablar sobre las fórmulas de estimación, en el aclaramiento de creatinina, pues como lo comentaba mi compañero, es un poco difícil que nosotros podamos como tal tener una medición de la filtración glomerular y se utilizan más las estimaciones. Pero en este caso, pues en cuanto a la concentración, bueno, como tal, de la tasa de filtrado glomerular, vamos a necesitar la concentración sérica de creatinina y la excreción en orina de 24 horas. Y esta es una fórmula que ya había comentado mi compañero de la tasa de filtrado glomerular, en la cual utilizamos la concentración de cierta sustancia, en este caso creatinina, por el volumen urinario sobre la concentración sérica de creatinina. Pues en este caso es medible mediante esta fórmula y refleja un poco mejor la función renal porque hay mayor porcentaje de pacientes con deterioro renal mediante esta fórmula, es decir, son detectados de manera más temprana y de manera más adecuada. Pero esta fórmula es muy poco utilizada porque pues sabemos que tienen todos estos sesgos la creatinina y la mayoría de las veces no se usa tanto la creatinina, sino que se utilizan otras sustancias que son exógenas, que bueno, esto ya lo había comentado mi compañero. Los valores normales de creatinina sérica en hombres es de 1.07 miligramos sobre decilitro y en mujeres de 0.86 miligramos sobre decilitro. Aquí, como mi compañero lo comentó, debemos de aclarar que estos valores van a irse modificando de acuerdo a las poblaciones, a las razas y a las etnias. Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque ahorita más adelante vamos a ver que las fórmulas toman en cuenta estos valores por estas variaciones. O sea, esa es la causa por la cual se necesitan introducir ciertos valores en las fórmulas. Y como tal, en la orina, pues en hombres se habla de 20 a 25 miligramos sobre kilogramo y en mujeres de 15 a 20 miligramos sobre kilogramo. Bien, hablando ya sobre las ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular,
pues vamos a tener que una de las primeras ecuaciones que se llegaron a desarrollar fue la ecuación de Cockcroft-Gault. Esta ecuación fue realizada en el año de 1973 y bueno, todas estas ecuaciones de las cuales les voy a hablar pues fueron sacadas de estudios de pacientes que tenían cierta alteración renal, pacientes que eran prácticamente adultos, y ahorita vamos a ver por qué como que estos puntos son necesarios para tomarlos en cuenta y saber en qué momento debemos de utilizar una fórmula o en qué pacientes nos sirven más. Ya regresando como tal a esta ecuación que fue la de Cockcroft-Gault, se realizó en 236 individuos y el valor medio de aclaramiento de creatinina se basaba en aproximadamente 72.7 mililitros por minuto. Esto es como que no es importante como tal el dato exacto, pero sí es importante como que poder ubicarlo en cuanto a que normalmente nosotros deberíamos de esperar una filtración glomerular de 120 mililitros por minuto, y estos pacientes a los cuales pues se les hicieron estudios y de los cuales se salió esta ecuación, pues tenían un aclaramiento de 72.7 mililitros por minuto. Entonces, esta fórmula como tal no serviría tanto para aquellos pacientes que tuvieran una función renal arriba de esto. Esta fórmula, pues, los datos que vamos a necesitar para esta fórmula son la edad, el peso y la creatinina. Aquí es importante aclarar que esta fórmula, como tal, tiene sesgo debido al peso. ¿Por qué? Porque si toma en cuenta la edad, esto es importante recordarlo porque sabemos que conforme va avanzando la edad, pues se va deteriorando un poco la función renal, pero esto es de manera fisiológica, como tal es debido al envejecimiento. Pero pues digamos que en el año de 1976 no se tomaba todavía en cuenta que muchas personas pues tenían sobrepeso y obesidad y pues no era un problema tan importante en ese tiempo. Esto obviamente en la actualidad ya se vuelve un conflicto porque pues en esta fórmula tomaban el peso a que era lo mismo que la masa muscular. Entonces no se tomaba en cuenta el panículo adiposo, no se tomaba en cuenta los grados de obesidad que podía tener un paciente, y esto actualmente pues sí nos llega a afectar porque sabemos que el peso de un paciente no necesariamente es igual a la masa muscular que tenga este paciente. Y bueno, finalmente se utiliza la creatinina, y este estudio fue realizado solamente en hombres. Entonces, lo único que hicieron en esta fórmula para poder adecuarlo a las mujeres fue que el resultado lo multiplicaban por 0.85. Y esto lo hacían porque, pues, tomaban en cuenta como que las mujeres tenían menor masa muscular que los hombres, y pues así podían como que adecuar un poco más esta fórmula a las mujeres. Actualmente esta fórmula sí es utilizada, pero pues todos estos sesgos que les estoy comentando dificultan un poco más que pueda ser utilizada y que pueda ser, que pueda darnos una función, una tasa de filtrado glomerular un poco más exacta. Entonces ya no es tan utilizada por esto mismo. Después, en el año de 1999, igual se realizaron otros estudios, y la modificación de la dieta de la enfermedad renal, o conocida como la ecuación MDRD, tomó en cuenta otros parámetros para poder realizar este tipo de ecuaciones. Tenemos de esta fórmula dos tipos, la 4 y la 6. ¿Y a qué se refieren estos números? Pues se refieren como tal a los datos que va a tomar en cuenta para poder hacer una filtración glomerular estimada. En el caso de la más utilizada es la de MDRD4, porque pues solamente necesitamos como tal un solo dato extra, por así decirlo, que es la creatinina. Y en el caso de MDRD6, que pues en este caso utilizamos también la albúmina y la urea, pero es un poco más difícil de obtenerlas. O sea, si las tenemos, pues utilizamos esta fórmula porque es un poco más exacta, nos da al tener más variantes incluidas dentro de esta ecuación,
pues permite que la filtración glomerular sea un poco más acercada a la realidad. Y bueno, en este caso pues vemos que las fórmulas son un poco complicadas, o sea, es como tal, es la filtración glomerular estimada, pues es 186 por la creatinina que medimos elevada a 1.154, por la edad, aquí pues toma en cuenta la edad, que era lo que les comentaba, entre más avanza la edad, pues vamos teniendo mayor pérdida de la filtración glomerular, y esto lo debemos de tomar en cuenta porque sabemos que es un proceso normal. En este caso, pues las mujeres por la masa muscular, y se multiplica por 1.210 en raza negra, porque les comentaba que de acuerdo a los tipos de razas varían un poco los niveles de creatinina. Entonces, estos estudios, la mayoría de estos estudios se realizaron en personas blancas, y entonces se dieron cuenta después que la raza negra tenía niveles un poco más elevados de creatinina, y no era como tal porque tuvieran una afección a nivel renal, sino que solamente tenían niveles más elevados. Y bueno, tomando en cuenta esto, pues tenemos estas dos fórmulas, la 4 y la 6. Ya les comentaba que esto va a depender de los datos que utilicemos. Y pues para todas estas fórmulas, pues hay calculadoras. La verdad yo creo que es muy difícil que se hagan manualmente, y pues esto condiciona a que haya errores humanos. Entonces, pues para esto hay calculadoras que ya pues están introducidos todos los datos, nada más vacías los datos del paciente y ya te dan el resultado. Bueno, aquí es importante que tomemos en cuenta que estas fórmulas están basadas en una superficie corporal, digamos, estándar, por así decirlo. Esta superficie corporal es 1.73 metros cuadrados, pero sabemos que no todos los pacientes tienen esa superficie corporal. Entonces, se hacen ciertos ajustes de estas fórmulas, y pues nosotros calculamos la superficie corporal a través de la fórmula de Dubois. Al tener ya la superficie corporal de nuestro paciente, lo único que hacemos es una regla de 3, es decir, el resultado que nos dio como tal cualquiera de las fórmulas que hayamos utilizado, eso corresponde a una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Entonces, tomamos en cuenta la superficie corporal de nuestro paciente, lo multiplicamos por el resultado que nos dio la ecuación y lo dividimos entre 1.73. Es una forma de como que adecuar un poco más y hacer un poco más personalizada estas ecuaciones a nuestro paciente. Otra de las fórmulas que también, otra de las ecuaciones que también se han desarrollado fue la CDK-EPI, que es la colaboración de epidemiología de la enfermedad renal crónica. Esta es un poco más reciente, desde el 2009. Este estudio fue realizado en una mayor cantidad de pacientes, fueron aproximadamente 8,000 pacientes, y lo que tiene de ventajas esta fórmula sobre las otras dos que les comentaba es que al tener una mayor cantidad de personas a las cuales pues utilizaron para poder realizar esta ecuación, pues permite que las variaciones en cuanto a la edad, el sexo y la raza pudieran ser incluidas dentro de esta fórmula, y así tener como tal una fórmula que fuera un poco más generalizada y que permitiera que la filtración glomerular estimada fuera un poco más acercada a la realidad. Es decir, las otras fórmulas veíamos que la filtración glomerular o los resultados que nos daban era aproximadamente de 70, de 60 mililitros por minuto. Esta tiene una elevación un poco más alta, se habla de un 88 mililitros por minuto, y como tal las variaciones no son tan altas, pero sí permiten que pacientes que no son, que no tienen como tal una reducción del 50%, pues podamos utilizar esta fórmula para poder detectar estos cambios que, si bien son mínimos en la creatinina sérica, por lo que les comentaba mi compañero que tiene como que esta relación hiperbólica que necesita reducirse prácticamente el 50% para que nosotros lo podamos detectar, estas ecuaciones incluyen todo esto y permiten que podamos acercarnos un poco más a cuando hay variaciones pequeñas en los pacientes.
Estas fórmulas son un poco más largas, o sea, utilizan constantes, utilizan constantes máximas y mínimas, pero bueno, como tal, ya hay calculadoras igual, como lo estamos viendo aquí, en el cual se introducen los datos, si es mujer u hombre, si es de raza, como tal, si es blanco u otro, o si es de raza negra, por lo que les comentaba de este aumento de la creatinina, la edad y la creatinina sérica. Y pues ya como tal nos va a dar el resultado en esta parte. Aquí vean lo que les comentaba de que como tal la tasa de filtrado glomerular nos las va a dar en una superficie corporal de 1.73 y si tenemos la posibilidad de poder adecuarla a nuestro paciente, pues sería mucho mejor. Y bueno, en esta fórmula, la CDK-EPI, tenemos diferentes versiones y esto se debe a que muchos toman en cuenta si son de etnias negras o de etnias blancas, si son todas estas fórmulas, es decir, pues tendríamos que hacer todos estos cálculos para poder tener la estimación del filtrado glomerular, pero pues todo este trabajo como que nos lo reducen las calculadoras que ya existen. Otras fórmulas que también se han desarrollado son, por ejemplo, la de Berlín, o conocida como BIS. Esta, bueno, tenemos la BIS 1 y la BIS 2. La BIS 1 utiliza la creatinina y la BIS 2 utiliza a la cistatina, que ya decíamos que pues podemos utilizar cualquiera de estas dos sustancias para poder hacer la medición de la tasa de filtrado glomerular. Otra de las fórmulas que pues son como más recientes es la FAS o Full Age Spectrum. Esta fórmula lo que busca es tratar de hacer como que una fórmula un poco más estandarizada, por así decirlo, para cualquier tipo de edad, porque, bueno, todas estas fórmulas que hemos visto anteriormente son para pacientes de aproximadamente entre 18 y 60, 70 años. Pero digamos que los extremos de la vida, es decir, pediátricos y pacientes arriba de 70 años, quedan excluidos porque como tal no fueron incluidos en estos estudios y además la filtración glomerular es muy diferente. Entonces, en esta fórmula que es conocida como FAS, lo que se busca es que a través de lo que vemos aquí como Q, que esta es una constante en la cual esta constante como tal indica la media o la mediana de creatinina sérica de acuerdo a la edad y el sexo. Entonces, al tener un mayor grupo de personas estudiadas de todas las edades, es decir, desde pediátricos hasta pacientes arriba de 70 años, pues esta fórmula permite que nosotros podamos utilizarla a cualquier edad porque no solamente incluía a pacientes que tenían deterioro de la tasa de filtrado glomerular, sino que también incluía a pacientes sanos. Entonces, toda esta recolección de datos nos ayudaba para que, por ejemplo, en esta fórmula que es la FAS, poder utilizarla a cualquier edad y en cualquier paciente. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo que les comentaba del valor Q. Este valor Q pues ya está como preestablecido de acuerdo a los estudios, ya sea en niños, en adolescentes, en hombres y de acuerdo al sexo. Bueno, continuando con el tema, es importante recalcar algunas cosas, sobre todo, bueno, mis compañeros ya mencionaron aspectos importantes sobre qué sustancias se emplean y por qué se prefieren unas sobre otras o cuál es la mayor utilidad de utilizar, por ejemplo, la creatinina sobre la cistatina C u otras sustancias exógenas. También mi compañera ya nos habló sobre cómo se desarrollaron estas fórmulas y por lo tanto, a partir de esto tenemos que definir cuáles son las limitantes de cada una.
Primero, definamos cuál es la importancia de su utilización, que su finalidad es poder obtener una estimación del filtrado glomerular a partir de la concentración de creatinina sérica y de algunas variables que ya nos mencionaron, que son demográficas y antropométricas. Y bueno, mencionamos creatinina porque es la sustancia endógena pues de elección en este caso. Muchos estudios evidencian que estas ecuaciones de estimación son más exactas y más precisas que la valoración del filtrado glomerular, tomando solamente la medición de la creatinina. Y bueno, como ya nos mencionó, las más conocidas y utilizadas son Cockcroft-Gault y la ecuación del estudio MDR. Por lo tanto, en los diferentes estudios y las comparaciones están basadas principalmente en estas dos ecuaciones. De hecho, si revisamos la guía de práctica clínica de enfermedad renal crónica, hay una tablita en la que las que son como recomendadas son estas dos fórmulas. Entonces, en general, el comportamiento de estas ecuaciones es distinto en función del valor del filtrado glomerular. También es algo que ya hemos estado viendo en esta presentación, ya que estas fórmulas, específicamente hablando de Cockcroft-Gault y de MDR, tienden a sobreestimar el filtrado glomerular cuando el valor de este es menor a 15 mililitros por minuto sobre superficie corporal. Especialmente la que más sobreestima es Cockcroft-Gault. También presentan una mayor exactitud diagnóstica cuando los valores se encuentran entre los 15 y los 60 mililitros sobre superficie corporal, y el comportamiento en este caso es variable según la población estudiada, recordando pues cada fórmula fue desarrollada a partir de estudios en ciertas poblaciones y del método de creatinina utilizado, de medición de la creatinina que se utilicen. En la población sana, que tiene un filtrado glomerular igual o mayor a 90 mililitros por minuto, o en pacientes que cursan con una nefropatía incipiente e hiperfiltración, pues estas ecuaciones van a tender a infraestimar el valor real. En este punto, destaca que la infraestimación está más dada por MDR que por Cockcroft-Gault, y en general se considera que cualquier valor filtrado glomerular va a ser más preciso si lo estimamos mediante MDR que mediante Cockcroft-Gault. Ahora, hablando específicamente de cuestiones más clínicas de cada una, en el caso de la ecuación de Cockcroft-Gault, esta va a estimar el aclaramiento de la creatinina más no la velocidad del filtrado glomerular. Y su conveniente principal es el método que ya nos comentó mi compañero, a partir del cual se diseñó y se desarrolló. Entonces, esta puede infraestimar el filtrado de forma severa en pacientes ancianos, aquellos pacientes mayores de 65 años, en comparación con MDR, pues no va a ser de mucha utilidad o no nos va a hacer práctica aplicarla. Además, como utiliza el peso como representante de la masa muscular y ya vimos todas las cuestiones que pueden afectar o involucrarse con las variaciones en el peso y del peso con los valores de creatinina, pues en aquellos pacientes con amputaciones, principalmente de una extremidad inferior, que afecta más que la amputación de una extremidad superior, o pacientes que cursan con una distrofia muscular o que el peso está más determinado por el tejido adiposo en personas que tienen sobrepeso u obesidad, pues tampoco nos va a servir. Y la diferencia que establece entre la masa muscular o el porcentaje de masa muscular entre hombres y mujeres, determinando que la mujer tiene solo el 85% de la masa muscular del hombre, y que pues esto no aplica de forma general en todos los casos, y por lo tanto es un término hasta cierto punto arbitrario. Entonces, en este caso, la ecuación de Cockcroft-Gault va a predecir mejor la mortalidad cuando se emplea en pacientes que tienen falla cardíaca y se les está estudiando la función renal. En el caso de la ecuación de MDR, que ya mencioné es más precisa que Cockcroft-Gault, tiene como inconveniente que infraestima el filtrado glomerular en personas sanas. Además, por esta razón va a funcionar mejor en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular más baja, específicamente entre los 15 y los 60 mililitros por minuto sobre superficie corporal,
que, bueno, más adelante vamos a ver cómo se clasifica la enfermedad renal crónica en función del filtrado glomerular, pero en general esto correspondería a los estadios 3 y 4. Así que su precisión en los estadios 1 y 2 va a ser un tanto similar a la otra fórmula que ya vimos, que es CDK-EPI, y bueno, en estos no sería un poco menos útil. También tiene la ventaja de que no requiere la utilización del peso del paciente y por lo tanto, bueno, algunas sociedades, como la Sociedad Española de Nefrología, la recomienda como la de elección, y es la de elección en la población mayor a 65 años, una diferencia significativa con la fórmula de Cockcroft-Gault. Al igual que esta, se considera menos precisa en poblaciones obesas, ya que por el peso y la mayor dependencia del tejido adiposo, así como en pacientes con la tasa de filtrado glomerular normal o casi normal. Bueno, eso ya se les había mencionado. Se recomienda utilizarlas en pacientes adultos que cursan con diabetes, ya que es más precisa, sobre todo cuando se encuentran en estadios avanzados o que tienen una edad más avanzada. Por lo tanto, los estudios que comparan ambas ecuaciones, hablando específicamente, determinan que Cockcroft-Gault tiende a infraestimar el filtrado, mientras que MDRD tiende a sobreestimarlo. En el caso de MDR4 es una variación o una versión abreviada de la fórmula del estudio de MDR y no precisa la concentración sérica de urea y albúmina, por lo tanto, por eso solamente se utilizan 4 variables, pero tiene la misma eficacia que la MDR original, con una aplicación descrita o caracterizada por ser más fácil. También se considera que es más precisa en el paciente anciano, pero no se ha demostrado que no exista realmente un sesgo cuando se aplica en pacientes con un filtrado glomerular mayor a 60 mililitros por minuto. Sin embargo, sí es más fácil de implementar según informes de laboratorio y también se le describe una mejor sensibilidad en la detección precoz de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, muchas sociedades también la recomiendan como de elección. Entonces, mucho de esto depende de la población en la que se esté aplicando. Meli, si quieres, ahí le dejamos para que ya vayan a descansar y el próximo martes terminamos esto y ya el martes terminamos con métodos diagnósticos de imagen y ya. Entonces, el examen quedamos que para el lunes 15, ya nada más ahora ustedes decidan la hora, porque como es su puente, pues decidan a qué hora quieren conectarse, en la mañana, en la tarde, en la madrugada. Entonces, pues revisen eso y ya nos vemos el martes, ¿sale? Disculpa, Brenda, ¿el Sí, examen lo vas a proyectar o va a ser a través de la plataforma de Teams y sus exámenes? Pues no sé, es que nunca he hecho un examen, entonces, ¿ustedes cómo lo prefieren? ¿Proyectado? ¿En cuestionario? En cuestionario estaría mejor. Sí, en cuestionario. Cuestionario. Cuestionario, pues, Bueno, está bien. Nada más estudien, ¿eh? Y y, y ya 50 preguntas y 5 de regalo. Ujú. Entonces, ya. Luego, ya nada más organícense para la hora y ya. Gracias. Descansen. Adiós, Igualmente. descansen. Bonito fin. Gracias, doctora. Descanse. Bye. Gracias, igual. Gracias. igualmente, hasta luego.